¿Has sentido alguna vez que una lengua es un mar en movimiento, con corrientes que traen sal, piedra y semillas? En las islas de las Bahamas, la lengua, esa voz que se oye en las calles de Nassau, en los patios de las Keys, en los barcos que vuelven de la pesca al amanecer, es exactamente eso, un océano de memoria que conecta el pasado y el porvenir. Imagina una mañana de viento salado. Un anciano sentado en la escalinata del porche, una taza de café en la mano, mirando al mar. Un niño se acerca y le pregunta, ¿How you doing? La respuesta no es solo un intercambio de cortesía. Es una caricia cultural. La forma en que suena, el ritmo de las sílabas, la elección de una palabra en lugar de otra, todo cuenta una historia de viajes, de resistencias, de fiestas que atravesaron siglos. La lengua bahameña no es un hecho aislado, es la huella sonora de encuentros. Llegó la influencia de los primeros habitantes lucayos en topónimos y gestos del habla, luego vinieron europeos colonizadores y, con ellos, el inglés de la plantación y sobrellevando todo, la herencia africana, sonidos, ritmos, expresiones, una manera de poner el énfasis que hacía falta cuando las palabras europeas no bastaban. A eso se suma la presencia de levas leales procedentes de las 13 colonias, el comercio marítimo y la cercanía con las naciones caribeñas. El resultado es un tapiz lingüístico que parece sencillo al oído, pero que encierra profundidades insondables. Escuchar bamianese, como suelen llamarlo con cariño, es percibir una musicalidad especial. Hay deslizados de consonantes, un ritmo de llamada y respuesta heredado de las tradiciones de África Occidental y una economía de palabras que dice mucho con poco. No son meras faltas o simplificaciones, son adaptaciones que hicieron posible narrar la vida bajo un sol feroz y en medio del mar. Cuando alguien te dice Maunin, va, y, doin, no está abandonando la gramática, la está moldeando para que la frase encaje con la respiración de la isla. La lengua también es un refugio y una resistencia. Durante siglos, la forma de hablar de los bahameños fue mirada con sospecha por quienes imponían un inglés correcto. Pero en los patios, en las cocinas, en los carnavales de Juncanoo, la lengua prosperó. Juncanoo no es solo música y color, es poesía hablada y cantada. Los cantores que atraviesan las calles al amanecer recitan versos, improvisan rimas, invocan nombres, desgranan acontecimientos, y la lengua se dobla y se estira para sostener ese carnaval verbal. En esas horas, cada palabra pesa como un tambor, cada repeticón es una promesa a los antepasados. Hay proverbios y dichos que atraviesan generaciones. Frases que, si las traduces literalmente, pierden su fuerza, porque su fuerza reside en el ritmo, en el gesto con que se pronuncian. Un anciano puede decir, you sean gu, you can so, y una broma, una reprimenda, una lección en una sola afirmación. Esas pequeñas perlas encapsulan tacto, experiencia social, humor y autoridad. Son mapas morales que guían desde el mercado hasta la mesa familiar. La lengua también guarda nombres para el mundo natural que no existen en otros idiomas. Palabras para señalar una bahía que cambia con las mareas, para describir la textura de la carne de caracola, para nombrar una tormenta que se aproxima con cierto aroma en la brisa. En los cayos, los pescadores reconocen en una sola palabra el tipo de mar que tendrán, y esa economía léxica salva tiempo, y a veces, vida. Los términos culinarios, como sauce para un plato especiado de cerdo, o conch que no es solo un molusco sino un símbolo de identidad, son lenguas de pertenencia, se pronuncian con orgullo porque nombran lo que nos alimenta y nos une. Con la globalización y el turismo, la lengua bahameña enfrenta desafíos y, al mismo tiempo, oportunidades. En los puestos de la playa, los vendedores mezclan un inglés estándar con expresiones locales para atender a visitantes. En la televisión y las redes, el inglés educado compite con el ritmo de la calle. Pero lejos de desaparecer, la lengua se adapta, los jóvenes practican el gunud, alternan entre variedades, y en esa alternancia inventan nuevas formas que apuntan al futuro. Además, la música popular, desde el gombay hasta bandas contemporáneas, ha llevado las cadencias isleñas a audiencias globales, reafirmando el orgullo lingüístico. Quizá lo más trascendental de la lengua bahameña no es su léxico ni su fonética, sino su poder intangible de conectar. Cuando dos personas de distintas islas se reconocen por un acento, hay un instante en que la memoria colectiva se hace presente. Es como si ambas escucharan el mismo latido ancestral, barcos que regresan, mano amiga en el muelle, una abuela que recuerda un camino. La lengua actúa como puente entre generaciones, lo que un anciano susurra al oído de un nieto es más que instrucción, es legado. Hay curiosidades que relucen si uno presta oído,
palabras que aparecen solo en islas concretas, variaciones de pronunciación de una bahía a otra, y el hecho de que muchos bahameños juegan con la lengua en el humor cotidiano. Una broma puede desmontar tensiones políticas, una rima improvisada puede transformar una protesta en cantiga, un refrán puede cerrar una discusión familiar. Es un lenguaje de la vida, no solo de la gramática. Acercarse a la lengua bahameña es aprender a escuchar con el cuerpo, sentir cómo la lengua descansa en los labios tras una jornada de pesca, cómo se estira para celebrar en una noche de juncanoo, cómo se acurruca en una conversación íntima. Es entender que cada giro lingüístico es un testimonio de supervivencia, creatividad y belleza. Al final, la pregunta que queda flotando sobre el agua es simple y profunda: ¿qué perdemos cuando dejamos que una lengua se apague? En las Bahamas, esa pregunta se responde cada vez que alguien canta una copla en voz alta, cada vez que un niño repite una palabra antigua sin saber su origen, cada vez que la comunidad entera se une para celebrar y nombra el mundo con sus propios sonidos. La lengua no es solo un instrumento de comunicación, es un alma que camina entre manglares y azota las olas, una presencia que nos recuerda quiénes fuimos y nos ofrece pistas sobre quiénes podemos ser. Escucha con atención: en el silbido del viento por las palmeras hay frases. En el crujir del muelle hay cadencias. La lengua bahameña no se contenta con existir, quiere trascender, llevar su historia más allá de las islas, enseñarnos que el verdadero valor de una lengua no está en su corrección, sino en su capacidad para sostener un pueblo, para nombrar lo sagrado y lo cotidiano, y para seguir contando, siempre, la misma historia humana de pertenencia y resistencia.